Nuestro quinto módulo es el módulo de grupos económicos. Básicamente en este módulo vamos a cubrir 5 normas: NIC 27 de inversiones en subsidiarias, fundamentalmente estados financieros separados; NIC 28 de inversiones en asociadas; NIF 10 de estados financieros consolidados; NIF 11 de acuerdos conjuntos y NIF 3 de combinaciones de negocios. Arrancando en esto es la estructura de grupos económicos. Si uno la piensa en su cabeza, parte de la existencia de una matriz. Esa matriz puede tener diversos tipos de inversiones. Entonces encontramos las inversiones en subsidiarias, que son entidades donde una matriz tiene control. La NIF 10 es una norma que ha enfocado todos sus esfuerzos en definir el procedimiento mediante el cual yo determino que una entidad tiene control sobre otra. Básicamente es la combinación de 3 elementos. 1, la existencia de poder. 2, la variabilidad que tiene esa entidad. Y 3, la capacidad de usar ese poder para afectar la variabilidad en los beneficios que genera una entidad. Entonces, cuando se dan esos 3 elementos, yo tengo control. Parte de la existencia de participación, pero se puede llegar a dar control incluso sin tener participación en una entidad. Entonces, es un tema bastante subjetivo, pero que tiene unas reglas que ha ido estableciendo la NIF 10 para facilitar el proceso de identificación. Básicamente, cuando hablo de subsidiarias, se abre la pregunta de preparación de estados financieros consolidados. Es decir, una matriz que tiene subsidiarias va a tener que preparar un estado financiero consolidado. La consolidación es un proceso definido en la NIF 10 como la suma línea a línea de cada uno de los elementos de las compañías que participan en el grupo, y se hacen unas eliminaciones para quitar las transacciones recíprocas, los saldos entre compañías, las inversiones y los patrimonios. Esas eliminaciones están reguladas y definidas en la norma, se sigue un procedimiento lógico. Al final, el objetivo es presentar en un único estado financiero todas las compañías como si fueran una única entidad. Un segundo grupo de inversiones que aparece es el de las inversiones en asociadas. Básicamente esto es la NIC 28. Entonces es un punto donde una entidad ya no tiene control, sino lo que tiene es una cosa que se denomina la influencia significativa. La influencia significativa se presume con una participación entre el 20 y el 50%, pero con menos del 20 se podría llegar a dar una influencia significativa. Ejemplos de situaciones que puede darse eso: una empresa que tenga el 15% de participación, pero que en una junta directiva de 5 miembros le hayan dejado colocar uno de los miembros. Lo que va a ocurrir ahí es que en términos de la dirección, que es la junta directiva, pues tiene un 20% de participación. Entonces, a pesar de tener acciones por una participación inferior, termina teniendo influencia significativa. Esas inversiones en asociadas, cuando se llega a un estado financiero consolidado, tienen que ser presentadas y medidas al método de participación. Un método cuyo objetivo es simplemente reflejar en mi inversión todos los cambios que le ocurren a la inversión en asociada. Si la inversión en asociada aumenta su patrimonio, yo aumento mi inversión. Si la inversión en asociada disminuye su patrimonio, yo disminuyo mi inversión. Y trato de seguir las mismas lógicas. Si él lo hizo por estado de resultados, yo afecto el estado de resultados. Si él lo hizo por patrimonio, yo afecto mi patrimonio. Aparece un tercer grupo de entidades que son los negocios conjuntos. Este caso es la NIF 11. Básicamente la NIF 11 define que en cualquier momento sobre una entidad o sobre un negocio, varias personas, en este caso, pueden acordar formalmente que las decisiones sobre ese negocio se van a tomar en conjunto. Cuando eso ocurre, aparece lo que se denomina un acuerdo conjunto. Ese acuerdo conjunto debe ser clasificado en cualquiera de 2 categorías: o operación controlada conjuntamente o negocio conjunto. Para clasificar en esas categorías, yo tengo que hacer una evaluación del acuerdo de control. Básicamente, las preguntas que tengo que hacerme es si estamos controlando una entidad. Y ahí la norma arranca obviamente con el principio básico de que una entidad existe por un tema legal, pero dio un paso adicional y dijo: puede llegar a ocurrir que aún sin existir una entidad legal se llegue a hablar de entidad. Entonces, cuando identifico una entidad, que es la primera pregunta, obviamente voy en el camino de los negocios conjuntos. Si definitivamente el acuerdo es sobre algo que no es una entidad, es una operación controlada conjuntamente. La segunda pregunta que me hago es: si ya identifiqué una entidad, ahora lo que necesito saber es cómo nos vamos a repartir los beneficios. Entonces puede ser que el acuerdo identifique claramente cuáles activos son de un participante y cuáles pasivos y activos son del otro participante. Si esa identificación se hace claramente y específicamente en el acuerdo, pues lo que uno espera es que eso es una operación controlada conjuntamente. Pero si al final lo que nos vamos a repartir es un neto de activos y pasivos o un neto de utilidades,
pues entonces voy encaminándome nuevamente a los negocios conjuntos. Sin embargo, la norma incluyó una pregunta adicional en donde dijo, venga, hay que evaluar otras circunstancias o la razón de ser del negocio conjunto. Y ahí la pregunta fundamental es si lo que esa empresa, esa entidad hace, va a ser entregado a terceros o va a ser entregado a los participantes. Si va a ser entregado a los participantes, la norma paró y dijo, independientemente de que esto es una entidad, de que nos vamos a repartir la utilidad neta, usted va a tener que presentar eso como una operación controlada conjuntamente. Al final, un negocio conjunto sería una entidad que es identificable, donde los participantes van a recibir una parte de las utilidades netas del negocio y el negocio está diseñado para venderle a terceros por fuera de los participantes. En ese momento hablamos de un negocio conjunto. Básicamente, si hablo de operación controlada conjuntamente, cada participante muestra en sus estados financieros sus activos, sus pasivos, sus ingresos, sus costos y sus gastos, mientras que si hablo de un negocio conjunto, lo que cada participante va a mostrar es una inversión y esa inversión va a tener que ser reconocida por el método de participación. Aparece un parámetro fundamental, es la preparación de estados financieros separados. Ahí es la NIC 27 que retoma todas estas tres tipos de inversiones y dice, cuando usted está preparando estados financieros separados, usted puede tomar una opción entre medir esas inversiones al costo, al método de participación o al valor razonable, siguiendo los parámetros de la NIF 9. Específicamente ahí la norma lo que trazó fue una línea en la que es optativo. Sin embargo, en Colombia, para el caso de las subsidiarias, por los decretos que han emitido el gobierno, se volvió obligatorio aplicar el método de participación en los estados financieros separados. Todo esto termina en un estado financiero consolidado. Como lo dijimos antes, la NIF 10 pone los parámetros de esa presentación y de la preparación de esa consolidación. Con esto hemos terminado el módulo de grupos económicos.